Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor por el hermoso privilegio que el Señor nos regala una vez más. Estar acá en nuestro programa, lo hizo en mí, lo hará en ti. Es un privilegio grande que el Señor nos regala y esta tarde nos sentimos honrados de tener en nuestro medio a una joven sierva del Señor, que ya en breves ustedes conocerán parte de la trayectoria de vida en ella. No dudamos que todo cuanto ella pues comparta será de bendición a muchas vidas, a jóvenes, a señoritas y ustedes. Yo sé que el Señor hablará a través de ellas y ustedes serán testigos de lo que Dios hace. Esta tarde decía yo a mi hermana, ¿qué texto ha llenado tu vida a través de lo que es servirle al Señor? Y ella me decía Josué 1:9. Dice la palabra del Señor ahí en Josué 1:9. Yo sé que no lo sabemos de memoria. Dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta palabra, sin lugar a duda, ha fortalecido el corazón de esta joven, una jovencita que ha sabido decirle al Señor: heme aquí. Pero el Señor, a través de ese texto, la ha fortalecido, le ha hablado, le ha dicho que sea valiente, que no tema en ningún momento, que no desmaye, porque Él iba a estar con ella donde quiera que ella se moviera. Y la fidelidad de Dios es grande. Esta tarde, para mí es un privilegio tenerla en nuestros medios. Vamos a orar. Y yo voy a entregar este tiempo a ella, quien nos visita, nos ha visitado prácticamente por unos días en lo que son las tierras de acá de Gualán, Zacapa. Vamos a orar para dar inicio a este programa. Y tú que estás en casita, yo sé que Dios hablará a tu vida, joven, señorita, hermano y hermana. Tal vez vas en tu automóvil, tal vez a través del canal 51, Oreb TV, esa señal de bendición que llega a todo lugar. Ahí en casa, tal vez tomando tu celular, ahí vas a ver este programa a través de Facebook también. Yo sé que será una bendición. Oramos. Padre que estás en los cielos, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Mi alma te glorifica, Padre. En esta hora, mi Dios, yo bendigo la vida, Señor, de mi hermana, a quien tú me permites el día de hoy, Señor, tener en este set. Es una bendición, Padre. Yo no dudo, Padre, que tú has sido su fortaleza, su ayuda. Tú has sido mi Rey, el que le ha dicho a cada momento: esfuérzate pues y sé valiente. Padre celestial, usa sus labios. Aquí, mi Dios, estamos unidas, mi Dios, creyendo que a través de este programa tú hablarás y cosas grandes, y se renovarán las fuerzas de muchos que han estado cabizbajos. Padre Santo, sé llenando en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Padre, la vida de mi hermana. Usa sus labios para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús.
Amén y amén. Pues así damos inicio a este programa y para mí es un privilegio tener a una invitada muy especial, muy jovencita ella. Ella se presentará con su nombre, de dónde viene, cuántos años tiene, y habrán muchas cosas que oiremos en labios de mi hermana. Es un privilegio. Dios te bendiga, hija. El tiempo es tuyo. Muy buenas tardes a cada uno de los que nos están visualizando en esta hora de la tarde. Me voy a presentar. Mi nombre es Lidia Uz. Vengo de ahí de Santa Cruz del Quiché, ahí en donde yo vivo, y de edad tengo 21 años. Bien, hoy quiero compartirles un poco de mi testimonio de vida, de lo que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? Antes que nada, pues yo en mi infancia o en mi juventud anterior, yo andaba en las cosas del mundo. Yo en una ocasión me empecé a perder, a desviarme del camino de Dios, y sin embargo, pues yo de la edad de 10 en adelante, pues mis papás, yo crecí en un ambiente cristiano, pero como uno de la edad de 11, de 12, no hace caso, ¿verdad? Y yo en esas edades que estaba, pues empecé a desobedecer a mis padres. Iba a la iglesia, sí, pero porque ellos iban, y yo hacía todo, ¿verdad? Porque ellos iban. Pero yo en ese tiempo estaba haciendo cosas que no está bien, estaba perdida. A pesar de eso, aunque mis padres me apoyaban y todo, pero yo me sentía sola. A pesar de que el amor que ellos me brindaban, de Dios es lo único que nos llena, ¿verdad? Pero como yo en ese tiempo, yo andaba perdida, hacía las cosas como quería y todo, pero ya empecé a estudiar en básico, cuando igual seguía en malos caminos, y no cabe duda de que en ese momento, cuando llegué a finalizar mis tercero básico, fue en ese tiempo cuando mi papá me dio la oportunidad y me dijo de que qué quiero hacer, si seguir estudiando o trabajar, ¿verdad? Y lo único que le dije que quería trabajar, y entonces ellos me dieron una oportunidad de seguir estudiando, pero me dieron dos opciones diciéndome de que en qué parte quiero ir a estudiar, ¿verdad? Porque él está trabajando en Santa Lucía, y entonces me dio la oportunidad y me dijo cuál de los dos lugares me quedo a estudiar, y diciéndome que también si voy a Santa Lucía, si iba a ir a trabajar y estudiar. Yo sé que no es algo fácil de que uno estudie y trabaje, es algo duro, pero yo tomé el reto y la decisión de decir de que tengo que viajar, ¿verdad? Y antes de que viajara, pues mi mamá de que me dijo de que vamos a orar, vamos a pedir a Dios de que sea Él quien te guarde donde vayas. Y yo sé que es algo triste dejar a la familia, pero así toca, pero en ese tiempo me dijo de que yo fuera y que sea Dios quien me guíe, ¿verdad? Pero yo decía, está bueno, me da igual, ¿verdad? Porque yo estaba perdida, yo todavía en ese tiempo no le había entregado mi vida a Jesús completamente, como les acababa de mencionar anteriormente, de que yo iba, pero solo porque ellos iban, ¿verdad? Y en ese tiempo, cuando ellos me empezaron a pedir oración y despedirme, ¿verdad? Fue ese momento en que yo tuve el encuentro con Dios y poder aceptar a Dios
completamente en mi vida. Fue el 25 de noviembre de 2019, fue en esa noche en que yo acepté a Dios en mi vida, y en ese momento Él habló en mi vida y me dijo de que Él tenía planes para mí, tenía propósitos y tenía un don para mí. Y lo único que hice es decirle que está bien, ¿verdad? Pero antes de ir ahí, me recuerdo también de algo que cuando yo andaba perdida, yo hacía las cosas del mundo y todo eso, me mostró 2 sueños antes de que yo aceptara a Él en mi vida. El primer sueño que me dio es que como que venía una paloma volando, una paloma blanca, y llegó a mí, y agarré esa paloma en la mano, y como que traía un papelito, y como que abrí ese papelito, y como que abrí, y decía letras que yo no entendía. Y al ver eso, como que cuando me quería voltear, cuando vi, estaba en otro lugar. Y yo dije, ¿en qué lugar estoy, verdad? Empecé a ver y empecé a ver. Cuando vi, habían trenes, pero el lugar era blanco, blanco, blanco. Y cuando empecé a ver, porque dije, ¿qué estoy haciendo acá, verdad? Y como que vi una casa blanca y me fui y subí, y cuando entré, era una iglesia bien grande, grande, que estaban danzando. Personas que tenían túnica blanca y estaban danzando, gozándose, y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá, verdad? Si yo no conozco este lugar, mejor me voy. Y salí, y cuando quería regresar en mi casa, porque no sabía ese lugar, como que paró una persona al lado mío y me dice, ¿a dónde querés ir? Y lo único que le dije, quiero regresar en mi casa, no conozco este lugar. Vení, yo te voy a llevar. Me dijo, como que íbamos caminando, como que cuando él me estaba guiando, como que sentí, estaba ya en mi casa. Y ese papelito como que lo enrollé y le puse nuevamente a la paloma y lo mandé, y se fue, regresó la paloma en el lugar en el dirección donde se había llegado hacia mí. Y el otro sueño que tuve fue en que como que el juicio final, como que se me apareció y me decían de que hacíamos una cola, todos, ¿verdad? Una fila, que cada uno pasara, hasta que me correspondió a mí, y me dijo, como que Jesús estaba ahí y me dijo, tú vas en malos caminos. Y yo le decía, no, yo he hecho bien, yo he ido a la iglesia, yo he orado y todo, ¿verdad? No, tú vas en malos caminos. Solo quiero que te arrepientes y que reconozcas quién soy. Si tú quieres arrepentirte, no irás al infierno, me dijo. Y si quieres ir, vas a ir a la vida eterna. Y yo le decía, pero yo he hecho bien. Cuando vi, se me acercaron dos personas negras, no los reconocí, y como que me llevaron, y yo gritaba y gritaba que no, Señor, no, Señor. Y en ese día me levanté llorando, y yo decía, yo sentí que era real ese sueño, pero ahí donde me empecé como que a orar, y cuando ese tiempo llegó en la fecha que les había mencionado, cuando Dios habló en mi vida, ahí en donde yo acepté a Él, porque aún así me dijo todavía en mis sueños de que yo estoy en malos caminos, como que Él quería direccionarme al buen camino, no a mal camino, ¿verdad? Y estoy feliz porque ese momento llegó y yo acepté a Él en mi vida, y lo único que me dijo de que si quiero ir en buen camino o en mal camino, y lo único que le dije, quiero ir en buen camino y ir en el camino de Él. Y cuando ese momento me dijo que Él tenía un don para mí, que solo tendría que orar más y pedirle más a Él, pero además me dijo que
me bautizó en ese mismo día, me bautizó en su presencia, y aparte de eso me dijo de que era necesario ya de que yo me bautizara en agua, porque, ¿por qué? Decía yo, va, porque él ya tenía planes para mí, un ministerio para mí, a que yo pudiera trabajar, ¿verdad? Y sí, y ese tiempo cuando recibí a Dios en mi vida, luego de eso viajé, fui a trabajar y a estudiar, y en ese tiempo, pues, donde yo estuve, pues estuve trabajando y estudiando, ¿verdad? Hasta que hubo un tiempo en que mi hermano me invitó en su cuarto a ir a orar por él, porque mi mamá les había comentado que Dios ya me había dado un ministerio y un don para mí, y ellos confiaban en uno, ¿verdad? Y me invitaron y fui, y ahí vi la obra o la misericordia de Dios, porque vi cómo me usó en la vida de ellos. Ahí en donde yo empecé a buscar más de Él. Y empecé a buscar más de Él y empecé a orar y vi cómo Dios estuvo orando en mi vida. Y además de eso, antes de que yo me iba a bautizarme, no se pudo en esa fecha que yo había plasmado porque por la pandemia que hubo, entonces no tuve la oportunidad en esa fecha, pero lo dejé en otra fecha y sí me bauticé, fue en la fecha de la fecha 12 de abril de 2020. Fue en esa fecha en que me bauticé. Y luego de eso, pues, antes de bautizarme, pues Dios me seguía hablando, diciéndome que Él tenía grandes cosas para mí. Y además yo sé que no ha sido fácil, pero aún así Él ha estado ahí. Y luego de eso, cuando regresé de ahí de Santa Lucía, luego de bautizarme, cuando ese tiempo me dijo de que, y Él me seguía usando, y siempre sentía la presencia de Él, hasta que hubo un tiempo en que Él me dijo de que yo lo buscara más para que Él me pudiera dar ese ministerio. Pero vi la mano de Él en una parte en que donde yo estuve en Santa Lucía. Yo antes de salir de mi carrera, Él me seguía hablando, hasta que llegó una persona, se me acercó en la tienda y me decía, quiero hablar con usted. Y me decía, yo le decía, ¿tienes tiempo? Pero yo le decía que me permitiera, ¿verdad? Porque estaba despachando. Y luego le di el tiempo y me empezó a decir de que, mire, Dios me enseñó algo, me reveló algo, me decía. Y yo le decía, ¿qué? Le decía yo, ¿verdad? Hasta que me dijo, mire, viera que yo la vi en una iglesia con una túnica blanca, en una iglesia bien grande, estaba bien llena de hermanos y hermanas, y usted estaba predicando, me dice. Y yo le decía, qué raro, le decía yo, porque era algo que yo no hacía, ¿verdad? Y yo le decía, gracias, lo único que le decía que gracias, va, gracias por comentarme esto, pues no sabía, va. Y eso es lo único que me decía, que ore más porque Dios tiene un ministerio grande para usted, me decía, ¿verdad? Y le agradecí todo y me quedó de duda, qué raro, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que llegó el tiempo en que empecé a ver la mano de Él. Y hay algo que me gusta contar también, de que hubo una muchacha de que pasaba siempre ahí enfrente a la tienda y me saludaba, me sonreía, y yo, como soy alguien que casi en ese tiempo no me gustaba reír y ver toda seria a la gente, y ella pasaba y me sonreía, y yo
qué raro, decía yo, va, porque no me reía con esa persona, ¿verdad? Y hasta que hubo un tiempo ella se acercó a mí y me decía, ¿me dan una bolsita de agua pura? Y yo lo único que le dije, váyale, toda seria va. Y me decía de que, ¿cómo se llama usted? Y yo le empecé a decir mi nombre y le pregunté el nombre de ella se llama Yolanda. Y empezamos a tener una bonita amistad con ella y me empezó a comentar un poco sobre su vida y que ella necesitaba de alguien. Sé que muchas veces nosotros renegamos o decimos, que esa persona cómo molesta, va, pero yo creo que es algo que Dios quería ver, de que cómo yo tratara a la persona y de cómo cómo iba a estar Él obrando en mí, hasta que ese momento esa Yolanda se me acercaba y me comentaba todo sobre su vida, y lo único que le pregunté y le dije, ¿usted es cristiana? Le dije, ¿o va a alguna iglesia? Le dije a esa persona, ¿verdad? Y me decía que no es cristiana ni católica, no va en ninguna iglesia. Lo único que le dije, está bueno, pero ¿usted quiere ir en una iglesia? Le comenté y me dijo que sí, pero no sé cuál. Y lo único que le hacía, no sé cómo es Dios en realidad, porque es grande, es maravilloso, porque Él a través de mi vida empecé a guiar a esa muchacha y la empecé a animar, a decirle que ella vale mucho porque ella tenía baja autoestima, y le decía que ella era muy importante, y a pesar de los problemas que ella tenía, que Dios iba a obrar en ella y todo, ¿verdad? Hasta que un tiempo se me despidió, me dijo de que iba a ir en otro lugar, pero la verdad me adapté con ella, su amistad y todo. Me dolió a que ella fuera y todo, pero luego regresó, ¿verdad? Y empezamos a tener otra vez la comunicación, hasta que un día llega contenta y me dice, le voy a contar algo. Ella me dice, Mari, y yo le digo, Yoli, y ella me dice, Mari, y yo, ¿quién es? Dije yo, cuando me volteé, cuando vi, era ella. Y yo le decía, ¿qué? Contame, va, y así. Y me dice, verá que le quiero contar de que yo ya acepté a Dios en mi vida, me dice. Y yo me quedé sorprendida y le dije, ¿en serio? Le dije, sí. Qué bendición, le decía yo, ¿verdad? Y la abracé y la felicité y así, ¿verdad? Y hasta que otro día llega nuevamente contenta y me dice, Mari, y yo, ¿qué? Le decía yo, ¿verdad? Y me decía, verá que ya mañana o pasado, creo que no me acuerdo bien los días, de que me voy a ir a bautizar, me decía ella, ¿verdad? Y yo lo único que le dije, ¿en serio, verdad? Y la felicité y me sorprendí de ella y la empecé a animar nuevamente y le dije que ella ha tomado una buena decisión y que qué bueno que ella haya aceptado a Jesús en su vida. Y aparte de eso también llegó nuevamente diciéndome que después le empezaron a dar privilegio, y lo único que me quedaba también decirle que ella puede, ¿verdad? Ella puede, y sé que Dios va a ayudarla también, ¿verdad? Y ese momento vi de que Dios sí tenía planes para mí, porque pude ganar un alma para Él, porque yo sé que no es fácil en que uno hable a una persona o animar a una persona, no es fácil, pero estuve con Yolanda, estuve con ella, la animé y todo, y en la trayectoria de su vida y todo estuve con ella, hasta que ese momento en que también tomé la decisión de seguir estudiando. Y es algo también que Dios me ha sorprendido porque yo antes de salir, porque mi papá me había preguntado nuevamente diciéndome que si voy a estudiar o trabajar, pero si vas a estudiar hoy sí vas a tener que pagar sola tu colegiatura, me decía, ¿verdad? Ya te tenés que mantener ya sola, ¿verdad? Y ese momento yo le dije, de que mejor voy a trabajar y voy a seguir en la U. Y me dijo, está bueno.
Entonces anda, buscar cuál universidad quieres ingresar, ¿verdad? Y me fui, empecé a ver y todo, ¿verdad? Pero no me llamó nada la atención de los estudios. Y lo único que decía es, ¿qué voy a hacer? Si voy a seguir trabajando. Y hasta que hubo un momento en que yo prendí la tele y vi en el canal 27 diciendo de que hay un estudio bíblico. Y yo dije, hay un estudio bíblico. ¿En dónde quedará eso? Dije, nada más eso, y pensé nada más, pero no tenía la idea de ir a estudiar ahí, ¿verdad? Pero de un rato para el otro le comenté a mi papá, mira, ya fui a averiguar y esto y esto. Ay, Dios, pero ¿quieres seguir? Y yo le dije que sí, pero no me llamó la atención ningún estudio, ¿verdad? Y él me comenta, por cierto, te voy a comentar algo, me dijo. Y yo le dije, sí, está bueno, le dije. Y me comentó de que había un estudio bíblico y él no había entendido bien que era por la capital. Él me dijo que ahí en Shela. Y yo le dije, ¿en serio? Le dije, pedí más información, quiero saber, ¿verdad? Le dije yo a él, ¿verdad? Y me dijo, está bueno, y así empezó a averiguar y todo. Y tomé la decisión en decir de que mejor voy a ir a estudiar allá. Es un estudio bíblico que es cristiano, ¿verdad? Y entonces ahí vi lo que Dios empezó a obrar en mí, porque mi decisión era ir en la U, pero no se me concedió eso, sino que me empezó a abrir las puertas en ir en el estudio bíblico, ahí en el seminario bíblico pentecostal. Y en ese momento yo pensé de que no me iban a aceptar o no me iban a aceptar, hasta que empecé a meter papelería y me dijeron de que iba a esperar un año todavía, porque ya se cerró las inscripciones. Y yo me quedé triste porque dije, no puede ser, tengo que esperar un año. Pero aún así empecé a seguir y a orar más por ese estudio. Si es la voluntad de Él, se me van a abrir las puertas al otro año y voy a ir. Y si no, entonces no es la voluntad de Él, ¿verdad? Y así sucesivamente, y empecé a buscar más de Él y empecé a buscar más de Él, porque sé que mi vida está en las manos de Él, y en ese tiempo que yo lo acepté a Él. Y así fue donde yo empecé a ver las maravillas de Dios. Y luego cuando me dijeron de que ahora sí ya iba a poder a inscribirme, y empecé a inscribirme, me empezaron a entrevistar, a preguntar de cómo va mi vida con Dios y todo eso. Pero hay algo que me puso triste en el momento en que me preguntaron y me dijeron de que si yo he trabajado o he realizado algo en la iglesia, y lo único que me queda, lo único que dije es agacharme la cabeza y decir que no he hecho nada. Solo sí asisto y todo, pero no, y canto y doy un texto bíblico así en los servicios generales, nada más, ¿verdad? Y me sentí mal, porque había otra persona también entrevistándolo y él decía de que yo soy líder de ECMI, soy cantante, soy músico y un montón de cosas. Y me sentí mal y dije, entonces no voy a ir, no se me va a dar la oportunidad porque yo no he hecho nada, dije, ¿verdad? Eso es lo único que pensé y me sentí triste. Hasta que en ese momento en que luego de entrevistarme me fui y llegué en Santa Lucía triste y dije, no me van a aceptar porque yo no he hecho nada, ¿verdad? Y aún así no me rendí, empecé a orar más y pedirle a Dios que sea la voluntad de Él, que sea la voluntad y todo eso. Y empecé a buscar más de Él, hasta que nuevamente me llamaron y me dijeron de que me iban a entrevistar nuevamente, y me entrevistaron. Y luego de eso me dijeron de que esto es la última entrevista que te vamos a realizar. Ahora esperan la noche de que se te va a llegar la solicitud diciéndote que usted es aceptada o no. Y en ese momento yo dije,
ay, Dios mío, yo me sentí mal porque dije, no voy a ir entonces, no voy a ir, y empecé a llorar, hasta trabajando toda desgastada estaba porque no quería hacer ya nada, porque me preocupé, pero lo único que me quedó es doblar rodillas nuevamente y decirle al Señor que sea la voluntad de Él, y que si esta noche me mandan esa solicitud, si me dice que fui aceptada, es porque Él quiso, y si no, es porque no, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es Dios y Él sabe lo que nos da, y lo que no está bien es porque Él no nos abre puertas de eso, ¿verdad? Pero lo único que me quedaba es decirle más a Él, ¿verdad? Y luego de eso, ese momento en que me llegó la solicitud y no lo quería abrir porque decía, no, porque no pasé, ¿verdad? Hasta que mi papá me llamó y me dijo, ¿ya viste tu solicitud? Me dice. Y él estaba contento y hablando, y yo le dije, ¿me aceptaron o no? Le decía yo, no, mira tú, me dijo, mira tú con tus propios ojos. Y lo único que dije, bueno, eso está bien, dije. Y ingresé y cuando vi, sí me aceptaron. Y me sentí feliz porque sabía de que es solo Dios, y sabía de que también que Él sabe cuáles son sus planes para mí. Y en ese momento, el texto bíblico que leyó la hermana, pues es algo que me dijo en ese momento cuando yo lo acepté, y me dijo que Él tenía planes para mí. Lo único que me decía, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y eso es lo único que me recuerda siempre, y cuando leo eso y sé que Él sabe en dónde vaya, dije, ¿verdad? Y ese momento en que me aceptaron, ingresé al seminario bíblico pentecostal, y hoy en día ando estudiando. Y primeramente Dios, pues este año vamos a culminar ese estudio, pero al momento de eso en que fui aceptada, pues también estuve ahí orando más, y aparte de eso agradeciéndole al Señor, ¿verdad? Sé que ese momento no había hecho nada, pero doy gracias a Dios y estoy feliz porque de ese momento en que llegué al seminario me empezó a cambiar la vida, me empezó a formar el carácter. Y no solo eso, me empezó a transformarme, a renovarme, a darme el valor que yo necesito ver, porque muchas veces me he querido quitar la vida, me he querido matar, hasta, no sé, tirarme en una terraza. Ese momento que yo he querido matarme y todo porque sabía de que, no sé, se me entró ideas malas antes de que yo llegara al seminario, porque ese tiempo, el año que esperé, llegó momentos duros para mí. Me decía que yo no merecía ir allá, y que yo no merezco ir, y que mejor quítate la vida para que estás viva, ¿verdad? Pero aún así Dios estuvo obrando y hasta aquí me ha sostenido, y me siento feliz porque me ha cambiado bastante la vida. Y aparte de eso, en el estudio también me dio y sí, Dios está cumpliendo sus promesas, porque el texto bíblico que leímos, que iré contigo a donde quiera que vayas, yo no sabía de que yo saldría de mi casa, yo no sabía de que yo viajara en estos lugares, yo no sabía en que Él me iba a llevar en lugares que yo no conocía, porque yo me mantenía más encerrada y yo me mantenía más en casa. Y en estos días me habló y me dijo de que yo no quería salir en casa, pero Él me sacó en casa. Y Él sabe lo que hace, cuáles son sus planes, y hasta aquí me ha sostenido y hasta aquí me tiene. Y sé que muchas veces extraviamos nuestros caminos, pero es parte de la vida, porque
en algún momento podemos contar estos testimonios a más personas y animar a más personas. Y agradezco tanto a Dios por todo lo que ha hecho, Y si yo me hubiera quitado la vida, pues no hubiera visto las maravillas, las promesas, todo lo que Él había dicho, ¿verdad? Pero me siento feliz de que Él estuvo conmigo en cada momento, en cada proceso. Y hasta aquí me ha tenido Él, y puedo decir de que Él hace las cosas con amor, y Él sabe lo que hace. Y así que yo tampoco digo de que es fácil, no, es difícil, pero como sabemos de que mientras Él está con nosotros podemos seguir. Y además Él ha sido bueno, y me siento feliz en poder contar este testimonio, porque sé que Él ha obrado y lo que ha hecho conmigo. Y pueda los que nos están visualizando, pueda que hay momentos en que se han sentido solos y todo, pero recuerda que las cosas del mundo, lo que nos ofrece, es algo que en algún momento se llega a desvanecer, pero el amor de Cristo permanece para siempre, y nos podemos dar cuenta a más personas, o a más personas, la vida de cada persona, de que también Dios ha transformado la vida de cada uno, y también puede transformar el tuyo. También puede obrar en ti si solo tú lo aceptas en tu corazón y en tu vida, y vas a ver que las cosas y las promesas que Dios hace, Él los cumple. Y estoy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad, y me siento feliz en contar esto, porque he visto la mano de Dios en mi vida, y me ha transformado y me sigue transformando siempre. Y gracias, hermanas, por la oportunidad, y estoy feliz también estar acá en Gualán realizando mis últimas prácticas, y me voy feliz porque la familia pastoral me han brindado mucho su apoyo, y también la iglesia me han brindado mucho su apoyo, su cariño, y me han mostrado de que yo soy una persona importante. Pueda que muchas veces uno andar en el camino de Cristo, pueda que siempre llegan momentos en que dice uno, yo no sirvo y esto y lo otro, pero confiemos en el Señor, y también me siento feliz de que hoy sería mi último día acá, pero como yo digo de que esto no es un adiós, sino que esto es un hasta pronto. Yo sé que Dios va a seguir obrando, pueda que en algún momento llegue en este lugar también a predicar, o no sé, pero Dios sabe lo que hace. Y gracias, hermana, por la oportunidad. Dios te bendiga, hija. La verdad es una bendición el tener a nuestra joven sierva del Señor, hermana Lidia, ¿verdad? Qué bendición haberla tenido estos días que el Señor le permitió realizar prácticas acá en Gualanzacapa. Ya oyeron ustedes, ella dice no es un adiós, es un hasta pronto, somos una familia, y no dudo que el Señor te traerá pronto a pasear otra vez a estas tierras. La verdad que es una bendición el haber escuchado ese testimonio, ese llamado. Joven y señorita que me escuchas, tú tienes un valor. Si Dios lo hizo en hermana Lidia, en esta joven que tenemos acá, Dios lo puede hacer contigo, porque Él es el Dios que no hace acepción de personas. Es un Dios que nos ama por igual, un Dios que está ahí con su mano presta, solo a que te tomes de ella y que estés dispuesto a marchar hacia la meta, hacia donde Él quiere, hacia donde Él nos ha llamado. Qué bendición, hermana Lidia,
qué desafío tenemos cada día. Aprendimos antier, ¿verdad?, que en medio del desánimo debemos de seguir avanzando, aunque el desánimo golpee, aunque el desánimo venga, estamos desafiados a seguir adelante. Pues para mí ha sido una bendición grande. Yo cierro diciéndole a Dios gracias por la vida, hermana Lidia. Yo quiero orar por ella y así quedar despedidos, decirles que si Dios nos regala la vida, estaremos un próximo jueves con nuestro programa Lo hizo en mí, lo hará en ti. Oramos para quedar despedidos. Padre que estás en los cielos, mi alma te alaba, Señor, en esta tarde. Gracias, poderoso. Gracias por la vida de hermana Lidia, Señor. Tú eres fiel y eres verdadero. Tú, mi Dios, la has traído a estas tierras donde tú le has sorprendido, donde tú te llevas, Simaraya, Kira Manso, una nueva experiencia de lo que Él es capaz, Sikamaya, Kira Manso. Llénala, Padre, en esta tarde. Sigue glorificándote en ella. Ay, Ramanso, Kiramai Sama, porque solo buscas un corazón contrito y humillado, un corazón que esté dispuesto, un corazón que te honre y te diga: aquí está mi vida. Llena la vida, papá, de tu sierva. Yo la bendigo. Llévala con bien hasta su hogar. Ve con ella, Señor, porque hiciste una promesa a su vida, que tú estarías con ella a donde quiera que fuera. Oh, Shamaya Kiramanso. Llénanos, Padre, llénanos en esta hora de la tarde. Así, mi Dios, aquellos que nos ven, papá, o nos escuchen a través de esta señal de bendición, bendecimos su vida y creemos que tú eres el Dios de pactos, el Dios que hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, papito precioso. Con manos levantadas te damos gracias, porque tus planes son de bien. Tus planes son de bien. Gracias, Cordero. Sigue sorprendiéndonos. Síguela sorprendiendo en este caminar. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Gracias, poderoso, por este tiempo especial. Amén, Señor, y amén. Bendiciones y feliz tarde.